verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida a los primeros invitados de la revista de Opinión y Democracia, al señor concejal de Quito, Michael Aulestia, y el constitucionalista doctor Javier Palacios. Uno de los problemas que devienen de la constitución garantista, constitución en este estado de derechos y no de derecho, que fue cuestionado cuando fue aprobado en Montecristi, puesta en consideración del pueblo ecuatoriano en septiembre de ese año y entró en vigencia en la segunda quincena de octubre del 2008, el argumento del hoy del abuso de las garantías constitucionales. Quisiéramos conocer, porque se ha señalado que esto afecta a empresas municipales. Señor concejal Aulestia, ¿qué está pasando con el abuso de estas garantías constitucionales que se invoca en las relaciones con las empresas municipales? Buen día. Buen día, Miguel. Un saludo cordial al doctor Palacios, que nos acompaña en este panel, a los quiteños que nos escuchan. Mire usted, desde hace un tiempo atrás acá, hemos venido fiscalizando algunas cosas del municipio de Quito, pero nos llama la atención particularmente cuando se han dado anuncios por parte de la municipalidad en torno a la defensa de los intereses de el municipio de Quito, que hemos tenido algunos proveedores que, abusando de las garantías constitucionales, han bloqueado, han entorpecido procesos de contratación pública en las empresas metropolitanas y en las propias secretarías y varias dependencias del municipio de Quito. Usted recordará, apreciado Miguel, que a días de la inauguración del metro de Quito presentaron una medida cautelar porque posiblemente los operadores del metro no tenían licencia de conducir, tratándoles de colocar en la misma posición que un conductor de un vehículo normal. Así bien, en este tiempo se ha dado algunas acciones de protección en contra de procesos por proveedores que dicen ser afectados por lo que ha determinado las empresas en materia de contratación pública. Nos llama muchísimo la atención, Miguel, que uno de estos proveedores es el que presenta una acción de protección en Yaguachi. Coincidencialmente, estas acciones de protección a la carta que se daban también en temas de habeas corpus con algunos políticos que ahora se encuentran sentenciados y privados de la libertad, pagando una condena, jueces que ahora mismo son prófugos de la justicia, que entregaron estas acciones de protección a proveedores de la empresa de movilidad y obras públicas y que tienen detenidos procesos. Pero, oh sorpresa, Miguel, esos mismos proveedores que les tienen acorraladas a las empresas municipales en materia de contratación también son participantes, postulantes, contratistas en otros procesos que la propia municipalidad saca. Yo debo celebrar, Miguel, que el 26 de octubre, la Corte Constitucional acaba de emitir una sentencia dentro de uno de los casos polémicos que ha estado envuelto en el caso Metástasis, que uno de los actores era la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas del municipio de Quito, y que claramente detalla, es una sentencia que ha llamado la atención, que detalla cuál es la práctica para conseguir este tipo de garantías constitucionales. Hace un llamado de atención sobre todo a jueces que conocen, en razón de competencia, por no tener competencia por jurisdicción, temas de Quito, por ejemplo, en Yaguachi, temas de Quito, por ejemplo, en la Corte Provincial del Guayas, que de esto, Miguel, hemos aquí en este espacio se ha comentado bastante, se ha analizado bastante lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la Corte Provincial del Guayas en torno a estas garantías constitucionales. Por eso es importante que, para que el municipio de Quito
pueda seguir invirtiendo en esta ciudad, la Corte Constitucional pueda priorizar algunos casos en que la Procuraduría Metropolitana ha presentado acciones extraordinarias de protección y así también la empresa de movilidad y obras públicas. Podríamos citar casos, por ejemplo, el de Guayas es evidente, si hay la expresidenta de la Corte y jueces, unos ya sentenciados en metástasis, que están en la cárcel, y otros en trámite como el caso Purga. ¿Qué casos específicamente? Son 3 casos, Miguel, que nos llama mucho la atención a nosotros. El primero, el que tiene que ver con la publicidad del Distrito Metropolitano de Quito. Hay una empresa que en materia de fiscalización no la puedo nombrar en este momento, una empresa que tiene que ver en materia de publicidad, que nos colocó acciones de protección en la provincia del Guayas y que jueces han otorgado estas acciones de protección. Tenemos el otro caso que se refiere a la administración y la operación del peaje del túnel Guayasamín, y la última, que es la sentencia que acaba de emitir en el caso en el que está involucrado el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el abuso de estas garantías constitucionales y sobre todo en esta trama que yo hacía referencia al caso Metástasis, que en las últimas semanas y en la última semana hemos visto cómo la Fiscalía y la Justicia ya ha determinado responsabilidades de los participantes de este caso denominado Metástasis. Bienvenido al doctor Javier Palacios, constitucionalista. ¿Cómo entender con esta constitución que ha sido parte de los males en el país desde el año 2008, que haya, en el caso específico que analizamos y que ha planteado el concejal Michael Laulestia, que haya empresas que sigan escudándose en acciones de protección y siguen buscando contratos con el mismo municipio, y lo cual es una distorsión? Usted nos ha ilustrado en más de una ocasión que van a otras jurisdicciones que no corresponden. En lugar de plantear en Quito, van a Inyaguachi, Manglar Alto, Montecristi, y presentan estas acciones constitucionales que ya advirtiera con sentencias la Corte Constitucional. Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un gusto compartir con el concejal Laulestia también. En el caso que usted plantea, Miguel, y que plantea el concejal Laulestia, es sumamente grave, porque, para hacer un poco de contexto de esto, usualmente en estos casos, sobre todo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en el tema de el peaje Guayasamín, han precedido acciones de protección presentadas en Quito y perdidas por las compañías. Es decir, primero vienen a Quito, presentan acciones constitucionales, los jueces constitucionales rechazan estas acciones constitucionales y luego, faltando a la verdad, porque tienen que declarar que han presentado o no otra acción constitucional, van y presentan en cualquier cantón de la provincia del Guayas para que curiosamente en el Guayas le den la razón. Obviamente tratan de cuidarse, entre comillas, y ya no presenta el gerente de la compañía o el representante legal del consorcio, sino que presenta el empleado del consorcio o el presidente de la compañía para decir que no es la misma persona, y van a otra jurisdicción. Pero esto, más allá del tema de la Constitución, que en efecto es uno de los males que tiene el país, en realidad va también por un tema, primero, de la judicatura, y segundo, de que yo creo que el municipio de Quito ha sido muy pacífico, queriendo aupar este tema de las acciones constitucionales. ¿Y por qué lo digo? En el tema del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que es la sentencia que se notifica hace pocos días, si bien está fechada con 25 de octubre por cómo funciona en la Corte Constitucional la notificación, se demora un par de semanas o un par de días a veces. En ese caso, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estaba en consorcio con una compañía que se llama Inmo Soluciones. Y este contrato en realidad se dio en la época de la alcaldía de Jorge Yunda, en la que se le termina el contrato porque había una subcontratación casi del 100% a GEINCO. Ese es ese contrato, es una repavimentación aquí en la ciudad de Quito, y por eso, por una observación de la Contraloría, la EMOP le termina el contrato, no por voluntad del EMOP, eso hay que decirlo, sino porque la Contraloría General del Estado hace un examen especial y determina que aquí existía no una subcontratación del 35%, que es lo que permite la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sino prácticamente del 100%, y que el consorcio donde se prestó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército fue solo un bypass para tener un beneficiario final
que era compañía vinculada a GEINCO. Fue ese el motivo en el que se le terminó. Y claro, luego iniciaron varias acciones porque el Cuerpo de Ingenieros del Ejército resultaba perjudicado al tener la terminación unilateral, no puede contratar con el Estado, y esto termina en lo que hoy conocemos con la trama del caso Metástasis, en la que aparentemente a la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, quien es la ponente en el caso y quien le da la razón al Cuerpo de Ingenieros, al consorcio, no al Cuerpo de Ingenieros del Ejército como tal, le habrían remodelado supuestamente la oficina a cambio de este fallo, y eso fue revelado en los chats y en los testimonios en el caso Metástasis de Fabiola Gallardo, hoy sentenciada en el caso Metástasis por asociación ilícita. ¿Qué hizo la EMOP y el municipio de Quito sobre esto? Nada. ¿Presentaron una acción extraordinaria de protección? Sí, pero de no ser por el caso Metástasis, la Corte no habría tramitado el caso de manera célere, de manera prioritaria, y el municipio de Quito seguramente hasta pudo haber estado contratando con la empresa GEINCO, con Inmo Soluciones o con cualquier otra empresa vinculada en esta trama, porque simplemente se limitó a presentar la acción y que quede allí. Lo mismo ocurre en el tema del peaje Guayasamín. En este caso se presentó 2 acciones de protección en la ciudad de Quito, pierden estas acciones de protección, inclusive desisten una de ellas, van a Yaguachi con el famoso juez Rodríguez Mindiola, el que además que está fugado porque tiene orden de prisión igual por temas de corrupción y por liberar al señor Jorge Glass de manera irregular. Entre paréntesis, época en la que el órgano administrativo y disciplinario no hizo nada y que presidía el que está preso en la cárcel, que está sentenciado ya en primera instancia en el caso Metástasis, Milman Terán. Efectivamente. Que tapaban eso. No, y no solo que no hizo nada el órgano administrativo, sino que rechazó inclusive una serie de denuncias que tenía el señor Mindiola. O sea, le aupó a que el señor Rodríguez Mindiola, continúe ejerciendo en Yaguachi. Si el señor en Yaguachi resolvía lo que él quería, no lo que estaba en la norma. La libertad de Glass con acción de protección a un condenado. La libertad de Glass, los derechos políticos de Glass. Y si el señor era casi un abogado a domicilio de Jorge Glass, y el Consejo de la Judicatura no hizo nada, pero estos casos no se quedaron en Jorge Glass, sino también en el caso del túnel Guayasamín. Llegó a la Corte Provincial del Guayas y como no podía ser de otra manera, la Corte Provincial del Guayas nuevamente obstaculizó a la ciudad de Quito y le dio la razón a esta compañía que presenta la acción de protección. Ahora ese caso está en la Corte Constitucional, que guarda mucha similitud en lo jurídico con el caso que han notificado hace poco al EMOP. Pero el EMOP, curiosamente, y como revela el concejal Aulestia, contrata con el mismo proveedor, o sea, la misma compañía que coge y va a Yaguachi, que presenta una serie de acciones constitucionales irregulares, con sorteos inclusive cuestionables, ahora es proveedora del municipio de Quito también. Nuevamente proveedora del municipio de Quito. Y el municipio de Quito, con toda seguridad lo diré, seguramente han presentado las acciones extraordinarias de protección o las impugnaciones que correspondan, pero les van a dejar ahí. Les van a dejar ahí, no le dan tratamiento prioritario, no piden a la Corte que dé tratamiento prioritario, y mientras tanto le siguen dando contratos a la empresa que ocupa Yaguachi como su salida de escape para permanecer en las arcas municipales. Para precisar, concejal Aulestia, ¿cuál es la empresa que hizo eso? O sea, perdió, fue al Guayas y ahora fue contratada ¿en qué administración? En esta administración, Miguel, se trata de la empresa Proselec, que es la que operaba hasta hace unos días el peaje del túnel Guayasamín. La empresa de movilidad y obras públicas hace unos días también dentro de un proceso de contratación pública declara la terminación unilateral para asumir la administración de la operación del túnel Guayasamín. Por supuesto, Miguel, yo tengo que concordar al 100% con lo que dice el doctor Palacios, pero con 2 elementos adicionales, Miguel. Primero, el sistema de contratación pública del país requiere de una reforma urgente. Una reforma urgente en virtud de que se le ha presentado a este sistema de contratación pública como un sistema transparente y expedito, y es todo lo contrario. Son cerca o más de 25 documentos que hay que levantar, que tienen que levantar las empresas metropolitanas, por el caso del municipio le hablo, no del Estado en general, para iniciar un proceso de contratación. Cuando usted tiene tanta documentación que levantar para iniciar un proceso de contratación, se presta para que funcionarios sean cooptados por los intereses de ciertos contratistas y proveedores. Este sistema de contratación pública rebasa
las facultades que tiene el Consejo Metropolitano y posiblemente tengamos que hacer una reforma en ley. Eso es lo que corresponde en el sistema de contratación pública. Y lo segundo, yo les decía, parecería que se queda en la retórica cuando desde el Ejecutivo Municipal se advierte de que no voy a permitir que proveedores de este municipio de Quito que nos tengan demandados, no solo en Yaguachi, no solo en provincias externas o lejos de esta ciudad, que aquí es la materia de competencia de cualquier juez que quieran, resolver sus problemas legales. También en Santo Domingo nos han presentado una acción de protección. En Santo Domingo, Miguel, una empresa que provee el servicio de seguridad a la empresa de transporte del municipio de Quito. ¿Y sabe por qué? Porque en algún momento se quiso revisar si estaban cumpliendo con los requisitos del contrato, con los pliegos del contrato, en virtud de que si se les pagaba o no se les pagaba lo que determina el contrato a los guardias de seguridad de las paradas del trole y de la ecovía. ¿Y qué se colocó a través de una acción de protección en Santo Domingo? Es que la municipalidad no pueda declarar la terminación unilateral de ese contrato si se estaban violentando derechos laborales de los guardias de seguridad que prestan este tipo de servicios. Entonces, cuando yo develo todo este tema del abuso de las garantías constitucionales en materia de contratación pública del municipio de Quito, también solicito que el Ejecutivo Municipal tenga las directrices o dé las directrices claras a sus personeros en las diferentes empresas, 70 dependencias que tiene la corporación municipal, pero también que la Corte Constitucional priorice estos casos de tal forma que no se vean ni la ciudad ni las empresas metropolitanas afectadas en materia de contratación pública. Entonces, si yo cumplo un rol en esta ciudad, Miguel, es la de fiscalización. Y si se está brindando servicios a esta ciudad y se están gastando los recursos de esta ciudad, esas empresas deben rendir cuentas. Pero y si quieren seguir contratando con la municipalidad, primero arreglamos estas acciones irregulares que mantienen con la municipalidad, demandada a la municipalidad, para que sigan proveyendo algún tipo de servicio. En ese sentido, concejal Laulestia, ¿cuál ha sido la respuesta del Ejecutivo Provincial? Porque si continúa esta dinámica, simplemente el perjuicio es para la ciudad. Por supuesto, yo he mantenido en los últimos días una reunión con la gerente de la empresa de movilidad y obras públicas. Ha celebrado que se haya emitido esta sentencia que citaba el doctor Palacios en torno a la trama esta de corrupción de Metástasis y de este proceso que le involucra al cuerpo de ingenieros del ejército. Ella ha manifestado que solicitará desde la gerencia jurídica del EMOP a una priorización a la Corte Constitucional a partir de esta sentencia que abre un camino para resolver los demás procesos que le tienen detenida a la empresa de movilidad y obras públicas. Pero este es un caso, Miguel. Son varios los casos en las empresas municipales que lamentablemente en este momento se encuentran sitiadas. Doctor Javier Palacios, ¿qué hacer con estos abusos de lo que venimos hablando tanto tiempo? Abusos de las acciones constitucionales, acción de protección, medidas cautelares. ¿Acaso ya no ha habido sentencias, y algunas ya, de la Corte Constitucional que impiden que los jueces sigan actuando de esta manera, so pena de establecer un error inexcusable, que es una falta gravísima de acuerdo al artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, es destitución? Simplemente esta dinámica ha continuado. ¿Qué hacer para parar esto? ¿Pueden seguir cualquier ciudadano llevando casos? Si es en Quito, llevar a Yaguachi, Manglar Alto, Montecristi, ¿pueden? ¿O cómo parar esto? En realidad, Miguel, no pueden, y pero a responder si eso es solo una aclaración en beneficio de la ciudadanía. A veces me confundo con tantos casos de corrupción en la Corte Provincial del Guayas. El caso de Fabiola Gallardo es del caso Purga, no el caso Metástasis, es Purga en el que ella está involucrada. De lo que usted menciona, Miguel, a ver,
La Corte ha dado sendas sentencias, sendos temas de jurisprudencia en los que señala que no se pueden hacer esto, que no se puede presentar en jurisdicciones distintas a donde ocurre la supuesta violación de derechos, e inclusive ha dicho que no se puede utilizar el domicilio de los accionistas o representantes legales de las compañías para tratar de sacar de la jurisdicción correcta el caso. Un tema que sí es importante, Miguel, es que, yo creo que el problema del abuso de las garantías constitucionales tiene dos vías de reparación. La primera es que la Corte en realidad priorice el tratamiento de estas causas. La Corte debe, en beneficio no de un caso en particular, sino en beneficio, en este caso, de la ciudad de Quito, hay otros que involucran al país en temas generales, que debe dar tratamiento prioritario para que estos casos no queden en impunidad. ¿Y por qué digo esto? Porque de lo contrario, el daño se ocasiona, nos vamos a cualquier juez de otra jurisdicción, luego sí pasará mucho tiempo, la Corte dará la razón a la entidad pública, pero hasta eso ya habrán hechos consumados. Y lamentablemente ahí la justicia se vuelve absolutamente ineficaz. Pero por otro lado, la Corte Constitucional también ya ha arreglado al menos un insumo para que las instituciones públicas no se vean abocadas a esto. La Corte lo que ha dicho es que usted puede plantear la inejecutabilidad de la sentencia, es decir, proponerle a la Corte Constitucional el decirle: esta sentencia no se puede ejecutar, es una evidente desnaturalización de la garantía constitucional, así que yo no puedo cumplir con esta sentencia. Ese es un camino que tienen las instituciones públicas, pero que lamentablemente no lo activan. No sé si por desconocimiento o porque simplemente tenemos también la consigna de, bueno, sí fue irregular el proceso, sí es irregular la sentencia, pero respeto a la sentencia. Eso yo no comparto, primero porque hay base jurisprudencial y la Corte lo ha dicho: si esto no se puede ejecutar porque es abusivo, porque desnaturaliza la garantía, por lo que fuese, cualquier argumento que fuese, hay que plantear la acción de inejecutabilidad. Y esa es la salida legal que tienen las instituciones públicas, y también todos, en realidad todos están involucrados en materia constitucional, para ya poner de una vez por todas el freno a este abuso. Porque también, y esto que creo que parte también de un desconocimiento, muchas veces es: no, lo que pasa es que es una sentencia y pueden oficiar a la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones, a la gerente o al alcalde en este caso. Pero eso es una consecuencia de lo que puede ocurrir. Pero si el municipio o el Estado, la institución que fuese, plantea la inejecutabilidad de la sentencia, no hay ningún temor en el tema de la Fiscalía General del Estado, porque de lo contrario, el municipio lo que está haciendo es, sí, manifiesta su reproche sobre una sentencia, el municipio o el Estado en general, pero al final va a cumplir una sentencia que es absolutamente irregular y va a pasar 5 o 6 años, luego llegará a la Corte y dirá que la sentencia en efecto fue irregular, y lo que ocurre es que la sentencia de la Corte, como pasa en el caso ahorita del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, porque ya fue de mucho tiempo atrás, toca colgar en el despacho y no tiene ninguna utilidad. Entonces, si las instituciones públicas tampoco toman medidas sobre esto, el abuso va a continuar, porque la Corte puede señalar, como lo ha hecho, que no se puede presentar, que es desnaturalización de la garantía, pero si no tomamos medidas hasta que la Corte llegue a resolver todos los casos que tiene el Ecuador, simple y sencillamente será ineficaz. Concejal Aulestia, en consecuencia, ¿por qué no inobservan, como reivindica el doctor Javier Palacios, el incumplimiento? No se puede ejecutar una sentencia en esas condiciones y se acciona. No solo se reacciona cuando hay estos hechos. A ver, lamentablemente, Miguel, yo debo decir, el municipio de Quito, con tantos problemas que tiene, parecería que no se abastece en materia que le corresponde, en materia legal me refiero. Yo, como le develo, he podido conversar con la señora gerente del EMOP, tengo una conversación pendiente con el procurador metropolitano del municipio de Quito, pero esto es real. Si hay una posición, más allá del discurso, de que no vamos a cumplir estas sentencias a la carta de ciertos proveedores y de ciertas empresas, bueno, también hay la herramienta legal que acaba de relatar el doctor Palacios, en la que el municipio de Quito y las empresas metropolitanas pueden accionar. Nosotros hemos sido claros. Mire usted, en una sentencia, y esto digo a los quiteños que nos escuchan, yo tengo que ser completamente honesto a la verdad y transparente. Hay una sentencia de Santo Domingo que ya le advierte al gerente y presidente del directorio de la empresa de pasajeros que de no cumplirla aplicará la destitución.
tanto para el presidente del directorio de la empresa de pasajeros como del gerente del directorio. ¿Quién es el presidente del directorio de la empresa de pasajeros? El alcalde de Quito por ley. Entonces, todas estas cosas terminan siendo extrañas, pero además, apreciado Miguel, hay una función que probablemente el doctor Palacios va a poder explicar de mejor forma de la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría Pública, que hace un seguimiento del pueblo, que hace un seguimiento a este tipo de sentencias, que hace un seguimiento de cumplimiento a este tipo de sentencias, que evidentemente nosotros tenemos que decirlo, no podemos dar espacio en las instituciones del Estado a este tipo de sentencias irregulares para que la Defensoría del Pueblo haga esta acción de seguimiento, de cumplimiento. Es decir, para entender y que luego nos explique el doctor Palacios, la Defensoría entra y dice a la empresa pública municipal, le dice, usted tiene que cumplir esto, si no... sentencia. Sí, y yo estoy... Haciendo el juego... Sí. Cuando hay el dictamen de la Corte Constitucional, que es inejecutable y que hay que presentar eso. Eso sucede, Miguel. La Defensoría del Pueblo prestándose para eso. Eso sucede, Miguel. Yo tengo ahí, y posiblemente el doctor Palacios nos va a comentar cuál es ese procedimiento. Yo he revisado estas cosas que terminan siendo burdas. Entonces, por eso yo regreso al inicio de esta conversación y digo, hay que hacer una reforma al sistema de contratación pública y posiblemente colocar ahí que estas empresas que, abusando de las garantías del derecho, le tengan demandada a la institución contratante, no puedan volver a contratar con esas instituciones. Posiblemente así de fuerte debe ser la norma, Miguel. Ya me saldrán los defensores garantistas de que todo el mundo tiene la posibilidad de participar. No. Igualdad de derechos, hagan lo que hagan. Esperen un momento, aquí hay que poner orden. Y ese orden deben venir desde las directrices del primer personero de la ciudad. Y si no se puede hacer eso, bueno, iremos a las instancias que correspondan, como la Corte Constitucional. Mi cargo es legislar y fiscalizar, pero también defender los intereses de esta ciudad. Y si tengo que señalar a un proveedor o a varios proveedores que le afectan a los intereses de esta ciudad, lo voy a hacer. Porque ese es nuestro trabajo, para eso fuimos electos el Consejo Metropolitano. Entonces, si el propio Estado, y digo Estado, me refiero a las diferentes instituciones, entre ellas la Defensoría Pública, que hace el seguimiento, estas acciones de seguimiento, de cumplimiento de sentencia, se presta para este juego, también hay que develarlo. ¿Y por qué no decir a la Defensoría del Pueblo lo que decía el doctor Palacios, concejal de Aulestia? Es inejecutable esta sentencia. Así ¿Por qué ustedes, Defensoría del Pueblo, que además en medio de esta debilidad institucional hay un defensor del pueblo encargado, prorrogado por años? Y aquí no se puede ni siquiera nombrar. Usted lo acaba de decir, Miguel, en la debilidad institucional que vive el país. ¿Sí? A ver, doctor Palacios, este papel de la Defensoría del Pueblo, que invocando la Constitución de derechos, simplemente también hace el juego a estas presuntas irregularidades. El rol de la Defensoría del Pueblo en materia constitucional es dar seguimiento al cumplimiento de las sentencias constitucionales. Este seguimiento que hace la Defensoría del Pueblo básicamente concluye en un informe en el que le dice al juez, la entidad accionada, en este caso el Estado, unas instituciones estatales, está o no está cumpliendo la sentencia. Yo le recomiendo a usted que adopte las medidas para que se ejecute la sentencia. Ese es el rol de la Defensoría del Pueblo. Pero en este rol, que es absoluta o debería ser absolutamente objetivo, la Defensoría del Pueblo puede señalarle al juez, la institución pública, en este caso voy a referirme al municipio de Quito, no está cumpliendo la sentencia porque la sentencia es inejecutable, porque la sentencia es un abuso de la garantía de la acción de protección y porque esta sentencia no debe continuar con el proceso de ejecución. La Defensoría puede emitir este informe, pero como bien dice el concejal de audiencia, lamentablemente en más de una ocasión la Defensoría del Pueblo se ha prestado como un móvil
para que el juez tenga otro insumo, entre comillas, para decir que la institución pública, cualquiera que ésta sea, está incumpliendo la sentencia constitucional y para que se le empiece a poner multas compulsivas o se les amenace con remitir a la fiscalía, inclusive amenazas de destitución a funcionarios públicos, situación que está reservada únicamente para la Corte Constitucional, pero que hay algunos jueces audaces que dicen que ellos van a destituir al funcionario público cuando no lo pueden hacer. Pero aún así la Defensoría del Pueblo no advierte eso en algunos casos, debo decirlo, y se presta para esto. Y lamentablemente esto no puede ocurrir. Pero lo que dice el concejal Aulestia me parece que es una muy buena salida, que no está arreglada al día de hoy, pero que en realidad, ojalá la Asamblea, que le vemos con ánimo de querer legislar y archivar ciertos procesos legislativos, haga una reforma así. Para mí, quien abusa de las garantías y es declarado así por parte de la Corte Constitucional, no puede seguir contratando con el Estado ecuatoriano. Porque no es presentable que una empresa, cualquiera que éste sea, o una persona natural, cualquiera que ésta sea, que abuse de una acción de protección y que luego llegue a la Corte y se declare este abuso, pase 1 o 2 meses y sigue siendo proveedor de la misma institución a la que le demandó y utilizó una garantía en una ciudad recóndita del Ecuador para obtener un fallo favorable. Esto es casi, Miguel, como que mañana el señor Wilman Terán cumple su pena en el caso Metástasis y luego le volvemos a nominar para que sea presidente del Consejo de la Judicatura. Eso es en un término más ejemplificativo. La misma empresa acusada de temas de corrupción o algo irregular para obtener un fallo favorable, luego es la misma empresa que contrata el municipio de Quito o el Estado ecuatoriano en general. Es lo mismo que ocurrirá con el señor Wilman Terán. Eso a mí, más allá de las reglas que hoy rigen el ordenamiento jurídico, me parece impresentable que el Estado se preste para aquello. Concejal Aulestia, ¿cuál ha sido la respuesta frente a estos planteamientos, esta fiscalización que hace? Bueno, nosotros hemos iniciado la fiscalización, he pedido ya el proceso, uno de los últimos procesos que una de estas empresas nos ha mantenido en varios años en litigio con la empresa de movilidad y obras públicas. Han asegurado, al menos en principio, que todo el proceso ha sido transparente. Yo lo quiero revisar, no voy a adelantar criterio, si sea así, por parte de la gerente del EMOP. Pero también digo una cosa. ¿Cuál empresa, en este caso, GEINCO? No, es la empresa Proselec. Ya. Pero también le quiero decir algo, Miguel. Nosotros, cuando llegamos a representar esta ciudad, por los intereses y por la defensa de esta ciudad, debemos dejar de lado los temas partidistas e ideológicos muchas veces. Si el Consejo Metropolitano en pleno se quiere pronunciar y quiere dar este respaldo al primer personero municipal, al alcalde de Quito, y este respaldo a los gerentes de las empresas metropolitanas que tienen problemas en materia de contratación por el abuso de garantías constitucionales, cuenten con nosotros porque es defender los intereses de Quito, defender la institución del municipio de Quito, pero también dar un claro mensaje que no estamos prestos ni vamos a ser cómplices de este tipo de actuaciones que han, abusando de los servidores judiciales, abusando de las garantías constitucionales, se han hecho de procesos. Eso no vamos a permitir y tampoco vamos a permitir que esta ciudad se paralice. Gran parte, y no quiero justificar con esto porque yo he sido el primero en criticar la bajísima ejecución presupuestaria que tiene la municipalidad, pero gran parte de esos problemas es por varios procesos judicializados con garantías constitucionales. Uno de ellos, le voy a poner nada más un ejemplo que es de conocimiento público, no tiene que ver con garantías constitucionales, pero sí está judicializado. En la partida del área de salud del municipio de Quito, 3 años, 4 años probablemente, la municipalidad viene arrastrando $6 millones que no lo podemos mover, que no podemos utilizar, que está ahí en el presupuesto en el área de salud. ¿Y sabe qué es? El tema de las pruebas PCRs, que como está judicializado, caso de no podemos tocar. Entonces son varios casos judicializados que el presupuesto está ahí en documentos, posiblemente partidas están ahí y no podemos tocar. Varios de esos temas le han detenido a la municipalidad la ejecución presupuestaria en diferentes áreas.
Insisto nuevamente, no quiero justificar los retrasos que ha tenido en materia de ejecución el municipio de Quito, pero es esto. A esto nos ha llevado el abuso de las garantías constitucionales. Yo nada más quiero decir que desde mi despacho, desde el Consejo Metropolitano, insistiremos para que primero la Corte Constitucional pueda priorizar los casos y sobre todo que pueda actuar de manera oportuna, no cuando el daño ya no sea reparable, cuando el daño sea irreparable, mejor dicho. No puede actuar ahí. Es ahora cuando debe actuar la Corte Constitucional. Y nuevamente digo, esta sentencia última que ha salido en el caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, me parece que da luces para demás casos y también para otras instituciones, no solo del municipio, sino del Estado, que podrían tomar como referencia esta sentencia. Doctor Palacios, ¿cómo desbloquear esto? Cite el caso de la compra de las pruebas PCR. Estamos hablando de casi 4 años. Y la justicia no decide, en el sentido que sea, pero no decide y bloquea también el uso de recursos. ¿Cómo desbloquear esto? Mira, la situación ahí, Miguel, para desbloquear es... Uno, usted tiene la herramienta jurídica, como digo, que es la inejecutabilidad, pero el otro es, sí, la Corte Constitucional tiene un rol importante, la Corte Constitucional debe dar tratamiento prioritario, pero la Corte tampoco puede entender el problema que aqueja a las distintas instituciones estatales, en este caso los pruebas PCR o cualquiera que este sea, si la institución estatal no pone en conocimiento de la Corte Constitucional esto, si no levanta la voz y le dice, Corte, está pasando esto, porque también si los funcionarios públicos en general, frente a un caso de abuso de garantías, se quedan callados, no presentan estos argumentos a la Corte, claro, la Corte tampoco, entre todos los procesos que tiene, puede identificar a cuál de todos ellos debe dar tratamiento prioritario. Mire usted, Miguel, lo que pasó en el caso de los señores Bucaram hace poco más de 6 meses, que la Corte se da cuenta de la priorización del caso, no porque el Ministerio de Finanzas le dijo a la Corte que debía priorizar el caso, sino porque le presentan un escrito, un tercero, en el que le dice, Corte Constitucional, en este caso de abuso de garantía, están yendo a pagar el día de hoy. Y ahí la Corte Constitucional da prioridad al caso, pero igual ya era tarde, porque en efecto se hizo el pago y ahora le dispuso al Ministerio y al Banco Central que vayan a recuperar esos fondos. Situación que será muy, muy, muy complicado. Pero lo mismo ocurre en los otros casos. Si la institución pública no activa ante la Corte, no levanta la voz, utilice los recursos que tiene para pedirle a la Corte que dé un tratamiento prioritario, la Corte tampoco puede identificar cuál es el conflicto detrás. En este caso, retención de recursos, contratos que no se pueden ejecutar o obras paralizadas por acciones constitucionales. Eso el municipio o la institución estatal que corresponda debe poner en conocimiento a la Corte. Para concluir, y por la mención que hizo usted, doctor Palacios, caso Purga, hoy publica Diario El Universo, en donde dice, incidentes judiciales podrían causar caducidad de la prisión preventiva en el caso Purga. Se luchó para el caso Metástasis, que no se llegue a la fecha fatídica de que puedan salir, caducar la prisión preventiva. Ahora otra lucha por el caso Purga. Recusan, el juez pidieron cambio de medidas cautelares para quienes son los presuntos responsables de corrupción, delincuencia organizada, como el ex legislador social cristiano Pablo Muentes. Presenta para que le cambien la medida cautelar, que salga libre en definitiva. Y el momento que el juez este martes iba a dictaminar, le recusan. Acogen la recusación, se paraliza de nuevo. ¿Cómo se pierde tiempo? Y desde el punto de vista de los acusados, se gana tiempo para que se incumpla el ordenamiento jurídico. Miguel, es porque así como hay abuso en materia de garantías constitucionales, también hay abuso de la recusación en materia penal. Y esto está utilizado por los procesados, ¿para qué? Para llegar a la caducidad de la prisión preventiva. Y los jueces no pueden actuar. Vea, otro caso. Ya va a la 7ª audiencia contra Jorge Glass para instalar recién la formulación de cargos en la reconstrucción de Manaví. 7ª audiencia, por favor. Los jueces pueden actuar y es rechazando este tipo de actuaciones de los procesados y no dando cabida a que estos permiten entorpecer en la justicia. Actuando, si le recusan, actuando con la celeridad
pronúnciese sobre lo que corresponda. En derecho, aceptar o rechazar la recusación, pero que lo hagan de manera célere. Pero al menos es sorpresivo que la recusación sea justo cuando va a dictaminar, después de que ha transcurrido todo un proceso largo en el que el juez ha venido valorando los argumentos de las partes. La falta de instalación en el caso de Jorge Glass. El señor Jorge Glass debería ya tener un defensor público ahí, porque el señor Jorge Glass va cambiando de abogados, los abogados se van enfermando de vez en cuando, y esto impide que se lleve a cabo la audiencia. Se burlan de la justicia. Se burlan de la justicia, pero eso también es porque los jueces lo permiten, porque al común de los ciudadanos y al común de los abogados, si pedimos un diferimiento, nos analizan pero de pe a pa para saber si es procedente, y si se presenta un certificado médico, casi hasta que se cuestiona si el certificado médico es válido. Pero en el caso del señor Jorge Glass, si le duele la uña, no se da la audiencia. Bien, muchas gracias por analizar este caso que debiera preocupar. El abuso de las garantías constitucionales en Quito, y ojalá la Defensoría del Pueblo deje de actuar en estas condiciones, haciendo el juego en lugar de cumplir con sus tareas. La debilidad institucional, ahí hay un defensor del pueblo encargado por años que simplemente no actúa como debiera hacerlo en defensa de los sagrados intereses del Estado ecuatoriano. Muchas gracias al concejal Michael Laulestia y al constitucionalista doctor Javier Palacios. Gracias, Miguel, a la orden. Un gusto, Miguel. 7:24 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad volvemos para analizar la situación económica, cómo cierra este año, la propuesta de disminución del impuesto a la salida de divisas desde el próximo año y también la propuesta para bajar el IVA. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.